por acompañarnos. Gracias por la invitación a todos. Bueno, son las 7:30 en Gracias, punto. doctor Yo creo Ocampo. que... No, doctora, con mucho gusto. Esa es la idea. Bueno, siendo las 7:30 en punto, voy a darle inicio oficial al viernes académico de hoy. Hoy tenemos, como decía Joaquín, un invitado de lujo. Martín Charles es uno de los retinólogos más reconocidos de América y de fuera de América. Es de origen argentino, como lo han escuchado hablar. Martín es el director del Centro Oftalmológico Centro Oftalmológico Charles en Buenos Aires y es el vicepresidente de la SARIP, que es la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, entre otras porque Martín es parte del grupo activo de la APTO, que es la Asociación Panamericana de Trauma Ocular, y como van a ver en la presentación, es una persona muy académica con unos videos fantásticos y tiene conceptos muy claros. Y esta presentación que les va a compartir ahora es muy esclarecedora para todos, para residentes, para los fellows, para los colegas acerca del desprendimiento de retina. Entonces, Martín, no queda más que agradecerte de nuevo tu generosidad, tu tiempo. Allá son las 9:30 hora de trabajo. Pero pues gracias por sacarnos esta hora para compartir con nosotros. Entonces, bienvenido Martín y el auditorio te lo dejo para que nos ilustres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la clasificación del desprendimiento de retina. Es a veces medio aburrido hablar de esto y no mostrar tantas cirugías, pero creo que a mí me sirvió muchísimo porque ni bien empecé retina, antes de tocar un instrumento, me enseñaron esta clasificación y me ordenó mucho la cabeza a la hora de, tanto clínicamente como quirúrgicamente, de cómo pararme frente a un desprendimiento de retina que vemos en el consultorio, ¿sí? Así que bueno, comenzaremos. Cualquier pregunta que tengan, van saltando en el momento, no esperemos al final de la clase, levanten o digan, hablen directo. Así que bueno, como todos sabemos, los desprendimientos de retina se clasifican en si hay rotura o no hay rotura. Lo que vamos a hablar nosotros hoy es cuando hay rotura, cuando la retina se rompe, y eso le llamamos regmatógeno por regma, que es rotura. Es algo muy interesante, un concepto que fue introducido por los doctores Enrique Mabrán y Ricardo Dodds, y de esto un poco se trata la clase de hoy. El concepto que se llama vitriogénico versus retinogénico. O sea que en la génesis, en la fisiopatología de esta rotura, si está involucrado o no el vitrio, quiere decir esto. Si es de causa que el vitrio tironeó de la retina o si la retina se rompió por sí sola. Y ahí es un poco este artículo que les mandé y que Huguito compartió con todos ustedes. Lo pueden bajar aquí en el chat, ¿no, Hugo? Se puede bajar ahí en un costadito en el chat, si aprietan en donde dice chat, hay un PDF y hay un artículo que está escrito hace más de 60 años. Más de 60 años en donde no existía el Daytona, no existían muchas de las herramientas que hoy tenemos, y estos dos médicos, de los cuales Enrique Mabrán sigue vivo y sigue espectacular, lúcido, operando, con sus más de 90 años, bueno, una persona distinta, ¿sí? Con un cerebro totalmente lúcido de toda la vida, se dio cuenta de dos cosas muy distintas. Veía que habían desprendimiento de retina, dos tipos distintos totalmente de desprendimiento de retina, desde su fisiopatología, que lo llamó vitriogénico, retinogénico, y también cómo se comportaba. Entonces, hay una clasificación histórica, que es la de Schepens y Marden, que es según la localización del desgarro, que es oral, ecuatorial o de polo posterior. Si el desgarro está en el ecuador, en la hora o en el polo posterior. Y aquí podemos hacer una clasificación según la patogenia también en vitriogénico y retinogénico,
y mezclar estas dos clasificaciones y darnos una idea según el desgarro esté en la hora, en el ecuador o en el polo posterior, y ahí ver, según su fisiopatología, si es retinogénico o vitrogénico. Esto es algo que lamentablemente en Estados Unidos y, bueno, y mucho en el mundo nadie se avivó de esto, si bien tiene más de 50 años. Y bueno, hace unos años en un curso, en un pre-meeting de la Academia Americana de Oftalmología, presentaron un caso de una diálisis inferotemporal, que es uno de los casos típicos que sean retinogénicos, y estaban hablando de un caso de PBR porque tenía quistes intrarretinales y fibrosis y bandas subretinales, y lo clasificaban como un caso de PBR, ¿sí? Asimismo, es importantísimo darse cuenta, y en Estados Unidos muchas veces hablan de si el desprendimiento de retina tiene el vitrio, tiene el colapso de vitrio posterior o no, si tiene el vitrio adherido o no. Entonces, medio como hablando acerca de lo que es el desprendimiento de retina retinogénico. Entonces, si nosotros separamos uno y otro y hacemos un cuadro comparativo, que es muy interesante esto, podemos ver, según la fisiopatología, cómo se comporta cada uno. Y esto es algo que habla mucho de ese artículo que les compartí en español. Los retinogénicos no tienen tracción vítrea, por eso su nombre, retinogénico, ¿sí? Y puede cursar sin desprendimiento de vitrio posterior. Típicamente es un paciente que tiene el vitrio posterior adherido. En cambio, el vitriogénico siempre tiene tracción vítrea, porque el vitrio, al colapsarse o al tironear, genera el desgarro, y puede tener el opérculo libre o adherido al vitrio. El tipo de desgarro en los retinogénicos son microquísticos, son esos desgarros muy, muy chiquititos, y los vitriogénicos son variados. Es mucho más frecuente que sea bulloso en el vitriogénico y también sobrecolgante. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Otra cosa fundamental que los caracteriza y los divide muy fuertemente es si tiene reacción o no uveal. Tengan en cuenta que muchos desprendimientos de retina cursan con uveitis y muchos desprendimientos de retina en sus inicios pueden ser mal diagnosticados y confundidos con una uveitis anterior. ¿Por qué? Porque tenemos reacción inflamatoria. Entonces los retinogénicos típicamente es un ojo que no tiene ni una célula en cámara anterior, y los vitriogénicos tienen distintos grados de uveitis. Hasta el caso más complejo de uveitis en un vitriogénico, que es el desprendimiento de retina en caliente, o el desprendimiento de retina Ayot, que fue primeramente descrito en Francia. ¿Puede hacer PBR el retinogénico? No, ¿sí? Nunca cursa con PBR, nunca. Pero sí está falsamente diagnosticado a veces como que tiene PBR, porque de la cronicidad del desprendimiento de retina retinogénico a veces generan quistes intrarretinales, fibrosis retinales y a veces bandas subretinales. Pero eso no quiere decir que es PBR, eso es la lenta progresión y la cronicidad del cuadro. En cambio, el vitriogénico sí, un 10% puede hacer PBR. Y esta PBR puede venir con el desprendimiento de retina o ser generada luego de la cirugía. Y cuanto menos prolijos seamos con la cirugía, más tardemos en operarlo y más crío hagamos, y hay muchos factores que pueden llegar a ayudar a que esta PBR sea mayor. El retinogénico no cursa con hemorragia vítrea, y el vitriogénico sí, en un 20%. La bilateralidad en los dos está asociada a la miopía, y es mucho más frecuente que sean más de un desgarro en el retinogénico. Y esto es lógico, porque tiene un problema la retina está débil, la retina se rompe espontáneamente, y al ser muy crónico puede llegar a tener más de un desgarro.
En cambio, el vitrogénico es menos posibilidad que haya desgarros múltiples. Pero tiene posibilidad, ¿sí? Un 30%. Aquí es una foto del Dr. Mabran, nuevamente la clasificación de Skepens-Marden y según la localización y según la patogenia en vitrogénico y retrogonogénico. Si vamos un poquito a hacer un cuadrito, que es interesante tenerlo, tenemos los de la hora, los del ecuador y los del polo posterior. Dentro de lo que es la hora, los retinogénicos típicos en la hora serrata son las diálisis inferotemporales. Después vamos a ver casos de diálisis inferotemporales. Y los vitrogénicos típicos de la hora, ¿cuáles son? Los desgarros gigantes y los desprendimientos de retina pseudofáquicos, que pueden ser en la bahía de la hora, típicamente, ¿sí? Y hay también desprendimiento de retina fáquico en ojos pseudofáquicos en el Ecuador. Pero acá hay que acordarse. 3. El retinogénico, diálisis inferotemporal y desgarros gigantes y los pseudofáquicos en la bahía de la hora. Era muy típico antes, cuando bueno, las técnicas de visualización eran más complejas y no existían todos los adelantos de visualización que existen hoy. Muchos decían, uy, operé un desprendimiento de retina pseudofáquico y no lo encontré el desgarro, ¿sí? Y muchas veces no se encontraban los desgarros en los desprendimientos de retina pseudofáquicos porque eran muy, muy, muy pequeños en la bahía de la hora. Y concepto importantísimo que luego vamos a hablar acá es no confundir una diálisis inferotemporal con un desgarro gigante. Y no confundir una diálisis inferotemporal con un desprendimiento de retina con PBR. ¿Qué es el típico diagnóstico de un paciente con un desprendimiento de retina retinogénico? El paciente viene, joven, muchas veces son juvenil miópicos, que ahora vamos a ver la clasificación, y viene a operar, a evaluarse, y a operarse viene consultando a veces por cirugía refractiva. Y nosotros hacemos un fondo de ojo y vemos que tiene un desprendimiento de retina. Y a veces son bilaterales. Y estos desprendimientos de retina a veces llevan meses, y a veces años. Y a veces vienen con una línea, que nosotros le llamamos línea demarcatoria, porque estas cursan con oleadas. Se desprende la retina un poquitito, a veces la misma retina hace una especie de fenómeno de cicatrización y bloqueo espontáneo, y luego puede desprenderse en otra oleada. Entonces esos pacientes, uno no tiene que decir, urgente, te tengo que operar urgente, porque eso lleva meses / años. ¿Sí? Esa es la típica evolución del desprendimiento de retina retinogénico. Y a veces el paciente consulta por disminución de visión y en una oleada de avance desprende la mácula y recién ahí el paciente se da cuenta. Pero bueno, en la hora acuérdense, retinogénicos, diálisis inferotemporales, y los vitrogénicos son los desgarros gigantes y los desprendimientos de retina pseudofáquicos, que son en la bahía de la hora. En el polo posterior, que son mucho menos frecuentes, son interesantes los desgarros, los agujeritos en el área Martellani y el agujero macular, y a veces grandes miopes pueden hacer desprendimiento de retinas retinogénicos. Y aquí los más frecuentes de todos son los ecuatoriales. Y los ecuatoriales, típicamente el retinogénico es el juvenil miope, que es este que les estamos hablando. Son pacientes miopes que no necesariamente tienen que ser 100% miopes. A veces son ligeras miopías de 1, 2, 3 dioptrías. Y son estos pacientes que vienen y consultan a veces por disminución de visión porque se les desprende la mácula, y a veces son desprendimientos de retina subclínicos. Y uno puede llegar a ver estas líneas demarcatorias. Y los vitrogénicos puede ser de tipo senil miope y no miope, que bueno, estos son variados. Esto se llama bulloso, ¿sí? Con sobrecolgante. Fíjense, sobrecolgante, a veces la mácula está aplicada, pero digamos, el desprendimiento de retina tapa la mácula
porque tiene demasiado componente líquido por debajo del neuroepitelio. Este es un caso que muchas veces son mal diagnosticados. Pacientes que vienen con desprendimiento de retina, obviamente regmatógenos, y un cuadro inflamatorio. Mucha inflamación a veces generan el ojo está hipotenso, tiene 6 milímetros, 3 milímetros de mercurio, tindal en cámara anterior, profundización de la cámara anterior, a veces tienen sinequias en cámara anterior y tiene un desprendimiento de retina con componente regmatógeno. Coroidos, ¿sí? Coroidos serosos, y esto es el cuadro de desprendimiento de retina en caliente. Se llama en caliente porque está el ojo con reacción uveal. Desprendimiento de retina en caliente. Fíjense cómo se ve a veces en estos grandes desprendimientos de retina bullosos con la lámpara hendidura, sin necesidad de utilización de lentes para visualizar la retina, se ve la retina en directo por detrás del cristalino. Y ahí reacción uveal. Es importante en estos casos, a mí me gustan estos casos de desprendimiento de retina en donde el ojo está muy hipotenso. A veces lo que hacemos es con una 30G, en una zona en donde la retina, no vamos a pinchar la retina, entramos a 3,5 o 4 milímetros de limbo, inyectamos solución balanceada en vitrio, tensamos el ojo y recién ahí introducimos los trócares cánulas valvulados, ¿sí? Para no entrar con un ojo tan hipotenso. Este es otro caso de un paciente que durante la pandemia, que tardó en consultar, también de bajos recursos, y fíjense cómo se presentó con este caso de desprendimiento de retina también con un cuadro inflamatorio importante. Miren, esto es algo importantísimo. Miren cómo empezamos la cirugía. Comúnmente hago muchas cirugías combinadas, tanto en cirugías de mácula como en desprendimiento de retina, cuando los pacientes tienen más de 50 o 55 años y presentan o no algo de opacidad en el cristalino. Y miren cómo esta reacción inflamatoria como tiene un líquido proteináceo, un humor acuoso bien proteináceo en cámara anterior. Son ojos que normalmente no dilatan bien. Ahí estamos removiendo el cristalino y nos estamos empezando a quedar sin pupila. Un concepto muy importante en casos en donde hacemos cirugía combinada, de realizar una capsulorrexis circular continua y que tenga un muy buen solapamiento, un buen overlapping de la cápsula anterior con el lente intraocular, porque de esa forma nos va a dar mucho más estabilidad del lente intraocular y evitar que el lente intraocular se subluxe por fuera del saco capsular y nos traiga complicaciones en el postoperatorio como sinequias posteriores. Miren cómo aquí estamos comenzando a realizar la vitrectomía, es un vitrio muy proteináceo también, muy patológico, y ya tenemos ahí un pliegue fijo. O sea que es un caso de desprendimiento de retina en donde en el ecuador, ¿de qué tipo? Fisiopatogénicamente vitreogénico, ¿sí? Desprendimiento de retina ecuatorial, vitreogénico, con intensa reacción uveal y ya tiene PBR antes de comenzar la cirugía. Esta es la técnica quirúrgica que ya habíamos comentado, la que uso de elección, que es 25G a 3,5 milímetros de limbo en pacientes que voy a dejar los pseudofáquicos, o a 4 milímetros de limbo en fáquicos, con 4 entradas. La cuarta entrada es para un chandelier, que lo uso en el 100% de mis cirugías de vitreoretinales, que puedan ser PBR, desprendimiento de retina común o con PBR, pacientes con retinopatía diabética, trauma,
Lo único que no uso Chandelier es en casos de membranas epirretinales o de agujeros maculares. Aquí estamos utilizando la técnica que describimos, que es el pelaje extensivo de la membrana limitante interna, que la utilizo en todos los casos de PBR, en donde el concepto principal es pelar la membrana limitante interna, no solo en el polo posterior, sino en todo lo que se pueda hasta el ecuador y siguiendo hacia la zona en donde están las membranas preretinales de proliferación vitrorretiniana. La idea esta es, como sabemos, y bueno, sabemos mucho de toda la historia de la evolución de por qué se pela o no la membrana limitante interna en las membranas preretinales. Nosotros cuando pelamos la membrana limitante interna es el andamiaje, en donde las membranas de proliferación vitrorretiniana se adhieren para luego formarse. Entonces, cuando nosotros sacamos la membrana limitante interna, no tenemos posibilidad de que nuevamente se generen membranas por encima. Y otra cosa importantísima es que al pelar la membrana limitante interna, no busca el plano de clivaje intraoperatorio de las membranas que están adheridas por encima de ella. Aquí lo que nos permite Chandelier es que el mismo cirujano, en este caso yo, estoy realizando autoindentación escleral externa. Entonces yo me estoy indentando y tengo un control absoluto de lo que estoy haciendo durante la cirugía. Entonces, una vez que estoy absolutamente seguro de que la hialoides posterior está despegada, que normalmente en estos casos siempre está despegada, retiro la membrana limitante interna, movilizo la retina sacándole todas las adherencias que hay entre la membrana limitante interna y las membranas preretinales, estabilizo el polo posterior con perfluorocarbono líquido, que a veces lo hago durante la extracción de la membrana limitante interna, y aquí hago la maniobra esta en sándwich, que es con perfluorocarbono en el polo posterior hasta el borde posterior del desgarro, realizo intercambio de fluido por aire y realizo endodrenaje de líquido subretinal a través del desgarro con una cánula de aspiración activa, y me paro con la cánula de aspiración activa con punta de silicón. A mí me gusta la aspiración activa porque controlo lo que aspiro cuando quiero dejar de aspirar, suelto el pedal, ¿sí? Por eso se llama activa, porque activamente con el equipo lo conecto a la extrusión del equipo, a la aspiración del equipo, y aspiro cuando necesito. Y acá bajo indentación escleral externa realizo endofotocoagulación con láser de fondo. Entonces, nuevamente, este es un caso de desprendimiento de retina con gran reacción uveal, vitriogénico de localización ecuatorial, ¿sí? Así quiero que empiecen a pensar, ¿qué localización tiene? Ecuatorial. Perdón, en la hora, ¿en el ecuador o en el polo posterior? ¿Y qué tipo de fisiopatología está involucrada en este desprendimiento de retina? ¿Es retinogénico o vitriogénico? El retinogénico, acuérdense que es el bueno, el que no tiene reacción uveal, el que no va a la PBR, el que no tiene hemorragia en el vitrio, el que puede tener muchos agujeros, y el otro es siempre todo malo. Fíjense el primer día postoperatorio, la gran dispersión de pigmentos, pero el ojo está tranquilo, la retina está totalmente aplicada, la mácula también. A las 2 semanas luego del postoperatorio, a las 4 meses luego de la extracción de aceite de silicona. Con una recuperación visual bastante buena, 20-50, que es bastante óptimo para lo que era este ojo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito según la localización, los desgarros en la obra. Como habíamos visto, lo importante acá eran las diálisis inferotemporales, los desgarros gigantes y los pacientes pseudofáquicos. Diálisis inferotemporales son los retinogénicos, que muchas veces son bilaterales, y los vitrogénicos, acuérdense, desgarros gigantes o los desgarritos, mini desgarritos en la bahía de la hora en pacientes pseudofáquicos. Bueno, aquí nuevamente lo mismo de la clasificación. Y acá es importantísimo diferenciar diálisis de desgarro gigante. Si bien parecen iguales, no tienen absolutamente nada que ver.
La diálisis ¿Cuál es básicamente la diferencia entre una diálisis y un desgarro? El desgarro tiene retina en la periferia y la diálisis se arranca la retina desde su inserción, ¿sí? La evolución es totalmente distinta. Desgarro gigante, el paciente antes de ayer estaba perfecto y de repente ahora tiene un desgarro gigante, ¿sí? Es brusco, en pocos días se hace. En cambio, la diálisis inferotemporal puede ser un hallazgo en el consultorio. Una evolución muy lenta, como todo desprendimiento de retina retinogénico. Fisiopatológicamente es retinogénica la diálisis, el desgarro gigante es vitreogénico. No es vítreo, es vitreo. Está mal escrito ahí. La diálisis no tiene componente inflamatorio, el desgarro gigante fuerte componente inflamatorio. Algún grado de Tyndall siempre tiene. La diálisis inferotemporal es muy buen pronóstico. Acá ponemos buen pronóstico, no va a PVR, depende de lo que uno haga, ¿no? Siempre como el sinónimo del tratamiento para los desprendimientos de retina retinogénico, uno tiene que siempre pensar en un explante. Los explantes son, digamos, lo ideal para estos tipos de desprendimientos de retina retinogénico porque se curan siempre. Si más o menos uno hace lo que tiene que hacer, se curan siempre. Y como todo retinogénico, no evoluciona a PVR, el desgarro gigante frecuente evoluciona a PVR, y lo ideal, como todo retinogénico en la diálisis inferotemporal, es una cirugía convencional y al desgarro gigante hacerle una vitrectomía. Yo cuando empecé, empecé en el año 2000, la residencia. Yo tengo, bueno, mucho más de lo que tienen ustedes, pero estoy cumpliendo 48 este año. Y cuando empecé, desgarro gigante, en el año 2000 era sinónimo a aceite de silicón y lensectomía. Eso era como el concepto de lensectomía y aceite de silicón. Luego fue variando mucho a lo largo de los años, con la mejoría de las técnicas de la vitrectomía. Fíjense este caso, es un paciente con una diálisis inferotemporal. Esto es la era pre-Daytona, en donde se observan estos quistes intrarretinales. Y fíjense cómo en la foto de abajo a la derecha, a veces la Mac me saca el cursor, pero se ve como la retina media invertida, ¿ven? Como si estuviese como una fibrosis. Y esto no es PVR, esto es fibrosis de la cronicidad. Eso es algo fundamental, importantísimo y conceptualmente muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Huguito, ¿estás ahí? Fíjate si en el chat, yo tengo que salir de acá para a ver qué hay de preguntas en el chat. Doctor, a mí no me sale el artículo. Ah, ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me va preguntando. Uy, esto que tengo que sacar. Bueno, acá tenemos otra diálisis inferotemporal. ¿Ven que acá se ve como una especie de... ¿Ven esta imagen acá? Esto que se ve aquí, esas son las líneas demarcatorias típicas de un desprendimiento de retina retinogénico. ¿Ven? ¿Lo pueden observar? Línea demarcatoria. Cada vez que vean un desprendimiento de retina crónico, ¿sí? Sin reacción uveal, que ustedes crean que es retinogénico, y ven esto, a esto le pueden llamar línea demarcatoria. Y uno le dice, ¿pero alguien te hizo láser? No, no, nunca nadie me hizo nada. O sea que es la misma retina que autosella. Línea demarcatoria. Listo, Martín, ya tengo audio, sí, te estamos escuchando, te estamos viendo bien, y el artículo está subido al chat. Quien no lo pueda bajar, igual lo compartimos nosotros por el interno. Buenísimo.
Bueno, entonces ese concepto es fundamental. Eso es una línea demarcatoria y se lo voy a volver a repetir 100 veces. Y aquí tiene un backlink, 180 grados inferiores, y vean cómo está. ¿Qué pasa si uno se mete a hacer una vitrectomía o una diálisis inferotemporal? La retina está endurecida. Y no es un endurecimiento por PBR, es la misma retina que está dura por la cronicidad. Entonces, si uno hace una vitrectomía, tengan en cuenta que esto tiene, a la hora de punzar, hacer una punción escleral de drenaje, es característico un desprendimiento de retina retinogénico que salga un líquido bien filante. Filante se le dice un líquido espeso, parece miel el líquido subretinal como sale. En cambio, en un vitreogénico sale agua, pero el retinogénico sale como miel, es un líquido muy espeso. Y son pacientes que normalmente son jóvenes, tienen el vítreo forme. Entonces, de alguna forma, el vítreo hace un tamponaje interno y no permite que se le meta líquido, fluido subretinal. Entonces, es algo que se va almacenando, es un líquido muy proteináceo. Si uno le hace una vitrectomía, una diálisis inferotemporal, a veces convertimos un desprendimiento de retina retinogénico que con un backlink se cura en un desastre, porque si le hacemos vitrectomía sin explante, le sacamos el vitrio, o sea que le sacamos una especie de tamponaje interno natural que tiene el ojo, que es el vitrio. Acuérdense que el vitrio muchas veces uno tiene desgarros, y si el vitrio está forme es como una especie de aceite de silicón que tampona internamente. Si el vitrio es fluido y uno tiene un desgarro, tenés mucho más posibilidad que líquido se meta por debajo del desgarro y desprenda la retina. Entonces, si nosotros hacemos una vitrectomía, una diálisis inferotemporal y no le colocamos un explante, podemos aumentar mucho el riesgo de que, como la retina está endurecida, se desprenda y tengamos un fracaso en el postoperatorio. ¿Esto qué es? Un desgarro gigante. No tiene nada que ver con una diálisis inferotemporal. ¿Sí? Un desgarro gigante con una... Este, fíjense cómo la retina se pliega, ¿sí? Y, bueno, y no tiene absolutamente nada que ver, y aquí está en el postoperatorio bajo aceite de silicón. Aquí tenemos otro desgarro gigante. Fíjense que tiene hemorragia vítrea, no tiene absolutamente nada que ver con el otro caso. Y esto es una diálisis traumática. Es un chico de 25 años que le estalló una cubierta mientras la estaba inflando. Y cuando vino me trajo el video de cómo le explotó la cubierta mientras estaba inflando en una gomería. Se parece también a una diálisis inferotemporal. Un ojo fue a backlink y el otro le hicimos láser. Esta es otra diálisis inferotemporal, pre y luego de colocar el explante. Aquí les voy a mostrar un caso de desprendimiento de retina por desgarro gigante. Esta cirugía ya tiene como 5 años. Es muy importante el concepto de cuando uno encara quirúrgicamente un desgarro. Fíjense que todas las cirugías van a ser todas iguales. Vitrectomía 25G, con trocarcánulas valvuladas, Chandelier en hora 12. Aquí lo estamos viendo invertido porque en su momento este microscopio me filmaba invertido. Yo tengo inversor. Esto no es con el Ingenuity, es con un microscopio tradicional con inversor. Entonces, fíjense el desgarro gigante. Es muy importante la tracción que tiene el desgarro gigante en los cuernos del desgarro. Y a veces tiene esa pequeña conexión con el flap posterior. Y entonces le hago un flap entero para liberarlo. Y nuevamente fíjense cómo el vitrio está adherido en los extremos del desgarro. Y el chandelier nos permite realizar maniobras estas de autoindentación escleral externa y poder realizar un shaving de la base del vitrio en los 360 grados.
Esto sería hora 6. Y es muy importante poder revisar de forma exhaustiva toda la retina, porque a veces sobre la retina aplicada también hay pequeños desgarritos. Y bueno, y estas maniobras de autoindentación, miren ese desgarro, estábamos hablando de eso, ese desgarro sobre retina aplicada, ¿lo ven? A veces cuando vemos algún brillo especial o tenemos siempre el OCT en el preoperatorio, si hay algo que se asemeje a una pequeña o a un esbozo de una membrana preretiniana, se lo sacamos en la misma cirugía, pero solo en el área macular. Aquí estamos utilizando una pinza con mango neumático, una pinza ILM de Grihaber, que es la pinza de tipo Eckart. Inyectamos perfluorocarbono, fíjense que la retina ahí está enrollada, entonces con la misma canulita perfluorocarbono, me encanta esta maniobra, es Roma, la desenrollo, me paso de perfluorocarbono sobre el desprendimiento de retina, le hacemos una doble línea de endofotocoagulación, nuevamente ayudado por el chandelier, me hago autoindentación para llegar a la periferia del desgarro. Y lo que estoy haciendo cuando los desgarros gigantes son superiores, actualmente no les pongo más silicón, sino los dejo con endotamponaje de gas C3F8 al 13%, como hicimos en este caso. Este es el posoperatorio, el primer día posoperatorio. Fíjense cómo se ve la extensión del desgarro gigante, que era casi de 180 grados. Y esto es a las 3 semanas del posoperatorio, que todavía tenía gran cantidad de gas, y a las 5 semanas ya el gas se le estaba absorbiendo. Aquí es los 4 meses del posoperatorio. Y 3 años más tarde, el mismo paciente en el otro ojo concurre con un desprendimiento de retina vitreogénico ecuatorial, que tenía la curiosidad que además de tener la retina desprendida, tenía un agujero de mácula. Como concepto, siempre tengan en cuenta que la mácula, cuando la mácula está desprendida, siempre parece agujereada. Porque la mácula, como todos sabemos, es mucho más finita que el resto de la retina y cuando está desprendida siempre parece como que tiene un agujero. Por eso es muy importante hoy en día, con los excelentes equipos de OCT, podemos realizar OCTs siempre en la mácula y es algo que se los aconsejo en el 100% de los pacientes, tanto si la mácula está aplicada o desprendida, hacerle OCT en la mácula para realmente estar seguros de lo que estamos viendo y no darnos cuenta que tiene un agujero macular en el postoperatorio. Bueno, básicamente lo que hacemos es cirugía combinada de facovitrectomía. Miren cómo este ojo ya tenía hemorragia vítrea, o sea que es bien vitreogénico. En los dos ojos el paciente hizo lo mismo, desprendimiento de retina vitreogénico, uno en el ecuador y otro ojo en la hora serrata. El de la hora serrata se llama vitreogénico por desgarro gigante y en el ecuador se llama desgarro vitreogénico ecuatorial. Nuevamente, fíjense cómo este es el concepto importantísimo de colocar un lente que tenga un buen overlapping. En este caso el lente fue tórico. Esto es un concepto importante. ¿Por qué tórico? Si no sabes si lo vas a arreglar la retina y cómo va a quedar la mácula. Uno no tiene que prometer 20/20 visión. Tenés que prometer que vas a hacerlo mejor. Y cuando yo quiero hacerlo mejor para el segmento anterior, tengo que pensar como un cirujano facorefractivo. Cuando quiero hacerlo mejor para el segmento posterior, tengo que pensar que soy el mejor cirujano vitreoretinal. Y así funciono yo. Yo no le prometo nada, le digo, mira, se puede colocar un lente tórico, no sé cómo vas a quedar, si vas a terminar con PBR o no. Pero en el caso que quede fantástico el lente tórico, te puede tratar el astigmatismo que tenés, que es altísimo. Esa es la forma de proceder según mi forma de pensar. No prometerle vas a quedar 20/20 sin anteojos, sin gafas. No, nunca hablar de eso.
Así que es como siempre, es prometer poco y entregar mucho. Eso es uno de los secretos de calculo que de la medicina y de todo lo que uno haga, ¿no? Entonces, fíjense qué agujero macular que tenía este paciente. Y bueno, estos son casos en donde es muy importante para bajar los riesgos de PBR y de complicaciones en el postoperatorio, tratar de hacer lo mejor posible y dentro de lo que es mejor posible es tratar de sacar todo el vitrio posible. No solo liberar el vitrio de los desgarros, sino chequear cuántos desgarros hay. Y los principios básicos de Jules Gonel, ¿sí? Es localizar el desgarro y tratarlo. ¿Eh? Miren ese desgarro cómo se ve. Y eso es lo grandioso de la indentación. Y de la autoindentación más grandioso todavía. Porque uno está indentando y cuando uno indenta es algo totalmente dinámico y vas viendo desgarros que de otra forma uno a veces no ve. Y este ojo estaba lleno de desgarros. A nivel de seteo de los equipos, siempre máxima velocidad de corte. ¿Sí? Máxima velocidad de corte y aspiración proporcional. Eso es lo que hago. Con estas puntas que eran las puntas de 10.000 cortes, máxima velocidad de corte, siempre estoy a 10.000 y la aspiración va de 0 a 350. A veces la levanto un poquito más cuando quiero desprender el humor vitrio o tengo que manejar cristalinos luxados o membranas muy densas, pero normalmente 350. Acordarse nunca de hacer endoaspiración a través de la mácula. Y en este caso lo que hice fue un flap invertido macular. Entonces voy tomando membrana limitante interna. Inicialmente no le quería poner perfluoro por miedo a que el perfluoro se vaya submacular. Y bueno, lo que logré con la retina desprendida, que es un poco más difícil, es generar un flap de membrana limitante interna en este desgarro grande. Nuevamente, lo último que hago es revisar tinción con triamcinolona para ver que no haya quedado ninguna adherencia vítrea a los desgarros. Y hago un intercambio de fluido por aire. Acuérdense de nunca aspirar a través del agujero porque lo vamos a abrir más. Hago endofotocoagulación radiando los desgarros. Y este paciente está con gas en el postoperatorio, la retina se aplicó y la mácula se cerró. Este paciente lamentablemente no superó los 20-50, agudeza visual, 20-80 inicialmente y luego mejoró a 20-50. Pero bueno, por lo menos este ojo no fue a PBR y se terminó curando. Así que nuevamente, se lo vuelvo a repetir por cansancio, la diferencia entre diálisis inferotemporal y desgarro gigante no tiene absolutamente nada que ver. Y miren como siempre, los retinogénicos tienen evolución lenta, no tienen componente inflamatorio, tienen buen pronóstico, no tienden a evolucionar la PBR a no ser que nosotros hagamos algo raro durante la cirugía, y lo ideal es hacer una cirugía convencional. Bueno, aquí desgarros vitreogénicos en el Ecuador. Nuevamente les voy a mostrar otra cirugía que básicamente es todo igual. Es como que lo ideal es siempre reproducir, hacer todo reproducible. Este paciente es pseudofáquico, nuevamente 25G por 4 vías, trocar cánulas valvuladas, máxima velocidad de corte. Vamos a ir un poquito más rápido, así llegamos a las preguntas. Si no tiene capsulotomía posterior y esta cápsula tiene un poquito de fibrosis o opacidad capsular posterior, siempre se la limpio. Miren cómo tiene un brillo la membrana, cómo tiene un brillo la mácula, entonces en estos casos les realizo extracción de membrana limitante interna. Nuevamente fíjense qué excelente visualización tenemos con el chandelier. Este es el mismo chandelier que nosotros tenemos 2 equipos Constellation, uno en cada quirófano, así que siempre utilizamos el Constellation. Y es el chandelier de Constellation, que es el chandelier de un solo puerto.
Yo empecé, bueno, cuando empecé mi entrenamiento de retina, comencé utilizando el lente de contacto de campo amplio, todo el set de Volk, que son realmente excelentes, el mini quad de Volk y el Central Retina, creo que se llamaba de Volk, y para todo lo que era mácula, utilizaba lentes de contacto, y sigo utilizando lentes de contacto los menos 59, que son los planos convexos de visualización directa. Directa quiere decir que uno no necesita inversor y ve de forma directa. Y más o menos a los 8 años de haber sido entrenado, entre 8 y 10 años de haber sido entrenado, me volqué a los lentes de visualización indirecta también, de campo amplio también, pero en vez de ser contacto, aéreos. Inicialmente comencé con los de Volk, que uno se llama Merlin, Optiflex, luego migró a Merlin y luego comencé con los lentes de visualización de los Biom, ¿sí? Tanto el Biom 5 como el Biom Ready, que son los lentes que estuve utilizando por lo menos en los últimos 7, 8 años. Y eso me cambió la vida, porque si bien la visualización con los lentes de contacto es realmente excelente y es inmejorable, los lentes de visualización de campo amplio aéreo, como el Biom, tienen un poquitito por ahí de menor calidad de imagen, que como están viendo los videos no es tan mala, pero lo grandioso es que tienen 2 millones de ventajas, a mi juicio, que son todo esto de la autoindentación, de que no necesitas un ayudante entrenado, siempre la misma visualización, y realmente todos los médicos, cirujanos, retinólogos que entrenamos en la clínica desde hace rato, utilizan el Biom, y en la clínica ya estamos todos utilizando el Biom. Así que, bueno, acá vemos cómo terminamos la cirugía, hacemos todas las maniobras que les comenté, en un desprendimiento de retina ecuatorial regmatógeno vitreogénico. Siempre aconsejamos, nosotros utilizamos mucho el crío en casos de desprendimiento de retinas retinogénicos, pero en estos casos de desprendimiento de retina vitreogénicos, siempre lo ideal es revisar endofotocoagulación y no tanto crío, porque el crío aumenta la inflamación y la posibilidad de que el paciente desarrolle PBR, ¿sí? Así que lo ideal es chandelier, autoindentación y endofotocoagulación. Estas son las imágenes nuevamente, con el gas en el postoperatorio y la mácula lo linda que quedó. Bueno, este artículo es increíble, léanlo porque tiene una frescura. Uno lo lee y dice, ¿cómo se pudieron haber dado cuenta de estas cosas hace tanto tiempo? Era muy lindo para decir, pero bueno, encontramos tal desprendimiento de retina que se comporta de tal forma, y este otro que se comporta de otra forma. Es una obra de arte el artículo y es algo que lo leen en 10 minutos. Luego fue traducido, en realidad no sé si, esto es en los archivos de oftalmología de Buenos Aires, pero fue presentada en una revista internacional que no sé si fue la Ophthalmology, alguna de esas que está de toda la vida. Y bueno, nuevamente los retinogénicos son agujeros redondos, metaquísticos, pequeños, sin evidencia de tracción vítrea, y están muchas veces ubicadas en playas de degeneración ecuatorial que tienen los miopes. Miren este caso, ¿sí?, de desprendimiento retinogénico. Es un ojo bien tranquilito, que no tiene reacción inflamatoria, que, bueno, a veces tienen estos desprendimientos de retina con mucho líquido. Y aquí, fíjense que sangró un poquito la punción, pero eso no es nada. Y tiene el explante hecho. Es una cirugía rápida, se realiza, a veces se toman 2 o 3 rectos, se realiza punción transescleral bajo diatermia,
se evacúa el líquido subretinal, que acuérdense que es bien filante, es bien proteináceo, y luego se coloca un explante. Hoy en día está muy de moda para esta cirugía, en vez de utilizar el Skepens, que es el oftalmoscopio binocular indirecto, utilizarlo bajo microscopio con Chandelier. A veces el líquido subretinal es tan espeso que en las primeras semanas puede tener remanente de líquido subretinal que con las días y las semanas esto se absorbe. O sea que no hay que ponerse loco si en el postoperatorio queda un poquito de líquido subneuroepitelio remanente. Nuevamente, otra paciente con un desprendimiento de retina retinogénico, postoperatorio. Fíjense que acá, uy, pucha, tenemos la mácula aplicada, tenemos la retina desprendida. Esto es PBR, no es PBR. Es un desprendimiento de retina crónico en donde tenemos degeneraciones quísticas intrarretinales por la cronicidad. Y ahí se ve cómo está curado con un backlink. Claro, ustedes son jóvenes y les pasa también lo que me pasaba a mí. Yo, cuando empezamos con Hugo, la cirugía vitroretinal eran aparatos arcaicos, pero ustedes ahora, hoy en día, tienen excelentes sistemas de visualización, todos los conceptos modernos, el concepto de tinción del vitrio, con triamcinolona, tinciones para las membranas, comodidad a la hora de operar, los microscopios son espectaculares y decir, pucha, ¿qué? Poner un backlink, esto es horrible, esto del pasado. Pero bueno, la idea un poco de la clase esta es explicarles que es una técnica que para los retinogénicos es espectacular. A mí no se me ocurre hoy en día operar un paciente con un desprendimiento de retina vitreogénico y hacerle un backlink. Yo cuando voy a vitrectomía hago vitrectomía sin banda, sin nada, la hago vitrectomía sola. Pero bueno, es importante recalcar que para los retinogénicos sigue estando muy vigente realizar la cirugía al explante. Bueno, los típicos, como les decía, los pacientes jóvenes que tienen estos desprendimientos de retina ecuatoriales retinogénicos miópicos, se les llama juvenil miópico, le pusieron los doctores Mabrán y Dodds juvenil miópico. Que bueno, la edad típica de presentación es cercana a 27 años, 40% tiene patología, que puede ser desprendimiento de retina o algún desgarro en el ojo contralateral, por eso es importantísimo chequear el ojo contralateral siempre, y es muy frecuente las líneas de demarcación o quistes intrarretinales que son indicadores de larga evolución asintomática y no cursan con hemorragia vitrea. Y bueno, y el otro, como habíamos visto en el cuadro, el otro tipo de desprendimiento de retina ecuatorial muy común, vitreogénico, es este senil miópico. Miren cómo se ve claramente acá. Yo les muestro esto que dicen, ¿es retinogénico o vitreogénico? Entonces yo les doy. Miren ese tremendo desgarro. Miren la presentación. Fíjense que hay hemorragia vitrea. Hay un poquito de Tindal en cámara anterior. ¿Qué es? ¿Vitreogénico o retinogénico? Vitreogénico. O sea que ya se empiezan a dar cuenta otro caso de desprendimiento de retina. Nuevamente, un poquito de Tindal en cámara anterior. Un desgarro grande ahí. No es un típico desgarro chiquitito, metaquístico. No, este es un desgarro grande. Contracción vitrea. Hay más de un desgarro. Tiene un poquito de hemorragia vitrea. Algunas celulitas en cámara anterior. ¿Sí? Vitreogénico nuevamente. Este es un paciente en donde pudimos hacerle láser sin necesidad de operarlo, pero también es vitreogénico, ¿ven? Fíjense que tiene esa hemorragia vitrea y tiene el vitreo que claramente fue el responsable de generar ese desgarro con ese flap. Miren cómo tenemos otro desgarro ahí con un desprendimiento de retina total y ese desgarrito tiene ya los bordes evertidos. Y bueno, lo del polo posterior, esta es el área Martellani, que por ahí escuchan en algún momento. Esto está descrito hace también más de 60 años.
y es un círculo concéntrico al nervio óptico de 3 diámetros papilares. Y muchas veces hay pequeños desgarritos. Nosotros a veces vemos desprendimiento de retina en el polo posterior en grandes miopes y decimos, ¿en dónde está el desgarro? ¿Por dónde se desprendió? ¿Es por la mácula? Y bueno, y a veces no tienen contraste porque el fondo es bien blanco, entonces no vemos el contraste del epitelio pigmentario de la retina por gran atrofia corioretinal miópica. Y bueno, muchas veces son paravasculares, ¿sí? Son bien lineales y cabalgan al costado de un vaso sanguíneo. Miren, ahí tenemos esos desgarritos que cuestan verse. Y bueno, y también son retinogénicos. Pero bueno, sí, es muy importante saber que, a ver si está el cursor acá, bueno, ahí tenemos un desgarro paravascular. No sé si llegan a verlo. Acá está. Y es importante también que se pueda utilizar autofluorescencia de campo amplio que nos ayuda a ver mejor los desgarritos. Acá nuevamente tenemos un desprendimiento de retina del polo posterior. Y es a través de un agujero de mácula. Hoy en día los CT cada vez es más sencillo tomar buenas imágenes del polo posterior y estudiarlo todo para tener una mejor estrategia para la cirugía. Este es un paciente que tiene un explante sectorial y recidivo. Fíjense cómo aquí tenemos en este caso varios desgarros a distintas alturas. Aquí tenemos un desgarro en hora 12, ecuatorial, vitriogénico, que aquí le pudimos hacer un explante, ¿sí? Hoy en día estos casos no se me ocurre colocarle un explante, sino hacer una vitrectomía. Pero bueno, es una alternativa también. Y bueno, con esto terminamos y tenemos 10 minutitos para preguntas, Huguito. Martín, como siempre, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Muy claros los conceptos. Sé que hay muchas preguntas, entonces dejo el micrófono abierto para todos, por favor. Martín, Alberto Castro, muchas gracias. Como siempre, magníficos conceptos y videos. Quería preguntarte, ¿encuentras indicaciones para combinarle implantes o exoplantes, como prefieres llamarlo, a una vitrectomía para un desprendimiento de retina vitreogénico? Y segundo, tus indicaciones para silicón primario, para inyectar primariamente. Primera cirugía, poner silicón. Primer cirugía, poner silicón es cuando hay PBR. Y si hay un desgarro gigante que no está en hora 12, dice que va a tener un buen tamponaje de muchos días con gas. Y combinar, tiendo a, no sé, el 97% de las cirugías no combino explantes desde que empecé a utilizar el chandelier y la autoindentación en todos los casos. Antes se utilizaba, no entraba siempre con chandelier, decía, bueno, el chandelier lo uso, depende si necesito, entonces sacaba una mano, ponía el chandelier, indentaba y no es lo mismo, ¿sí? Cuando uno se setea y reproduce siempre lo mismo, tenés mejores resultados. Y entonces ya hace mucho que estoy utilizando el chandelier en todos los casos y el chandelier me permite tener mejor acceso a la base del vitrio, limpiar todo, saber que no va a haber vitrio, ninguna hilito de vitrio que quede encarcelado en alguna de las esclerotomías, ni que levante un desgarro, ni que sé que voy a visualizar toda la retina y no me voy a olvidar ningún desgarro de tratar ni de limpiar. Y la mejor visualización de la periferia retinal
el mejor acceso a la base del vitrio y el mejor trabajo sobre esta zona ayuda a que uno pueda prescindir de la ayuda al explante, ¿sí? Ahora, que cada vez menos, claro, cada vez pero menos. ocasionalmente encuentras la Claro, indicación. ¿en qué caso encuentro la indicación? Si yo tengo un desprendimiento de retina que sé que hay una zona muy endurecida de la retina y es un desgarro único, ahí eventualmente puedo llegar a ayudar a compensar el endurecimiento retinal con un explante, que a veces puede ser un pequeño explante sectorial, pero Y no lo hago nunca de rutina. en casos de desprendimiento de retina asociado a degeneración miópica, ojos muy grandes, ¿encuentras a veces indicación de poner explantes? No. Nunca, nunca. Ok. Y una última, colateralmente relacionada con el tema. ¿Cuál es tu opinión sobre la recomendación que le están dando muchos cirujanos de vítreo, de retina, a los cirujanos de segmento anterior en caso de pérdida de vítreo, de que hagan una mini vitrectomía por pars plana? Depende. Depende porque hay muchos cirujanos que se entrenaron, muchos cirujanos de segmento anterior que se han entrenado durante la residencia con cirujanos vitreoretinales y les asistieron, y otros que nunca en su vida vieron el concepto de lo que es el vitrio. Entonces depende el manejo que tenga cada uno. Yo soy un cirujano vitreoretinal y hago entre 25 y 30 cirugías de cataratas por semana. Y hay cirujanos combinados y otros que están pintados. Entonces, hay muchos cirujanos de cataratas que son excelentes, que en donde tiene una complicación hacen un desastre, como meterse con el faco y meterse en el ecuador. Y bueno, y por ahí rompen una catarata cada 1000, pero esa que rompen, por ahí rompen una cápsula cada 1000, pero esa que rompen la cápsula hacen un desastre, y otros que pueden jugar en toda la cancha. Así que es muy, muy difícil dar esa recomendación. Si tienen una pequeña noción de lo que es una cirugía vitrea y cómo se maneja el vitrio hacer una mini vitrectomía para no dejar vitrio encarcelado en el postoperatorio, y de esa forma yo creo que puede llegar a bajar el riesgo de tener una endoftalmitis, bienvenido sea. Pero si están pintados, creo que lo mejor es que den un punto, que con una espátula de Castroviejo liberen el vitrio encarcelado de las paracentesis y de la entrada principal y pospongan la cirugía vitreoretinal para otro. Sí, Gracias. pero bueno, es medio difícil dar una recomendación a un público general. El doctor Daniel Pérez levantó la mano. Doctor, buenos días. Daniel Pérez, fellow de Retina y Trauma de la Universidad del Valle con el doctor Ocampo. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Cuando tenemos desgarros gigantes, ¿qué maniobra le gusta utilizar para evitar el deslizamiento cuando estamos haciendo el intercambio? ¿O qué maniobra nos sugiere para evitar? Yo soy un convencido que el deslizamiento es en la mayoría de las veces producido porque uno va a aspirar el perfluorocarbono de forma anticipadamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el ojo lleno de solución balanceada. Ahí tenemos una sola interfase, una sola fase que es solución balanceada, la que nos tira el equipo. Nosotros colocamos perfluorocarbono y entonces tenemos solución balanceada arriba y perfluorocarbono abajo, que está sosteniendo la retina. Y luego entramos con aire. Y ahí tenemos aire en la periferia, solución balanceada en el medio y perfluorocarbono abajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de, antes de aspirar el perfluorocarbono, que no quede nada, ¿sí? Ni una centésima de mililitro de solución balanceada. Y ahí creo que está la clave para evitar el slippage. Entonces, la idea es quedarse en el bordecito, ¿sí?, del desgarro y
esperar a que vaya bajando la columna, ¿sí?, de aire que va entrando dentro del ojo y quedarse ahí hasta que aspiramos absolutamente toda la solución balanceada. Y ahí, recién ahí, ir a aspirar el perfluorocarbono. Si nosotros nos queda un colchón de solución balanceada entre el perfluorocarbono y el aire, y ahí empezamos a aspirar el perfluorocarbono desde el nervio óptico, ese colchón es el que se mete por debajo de la retina y provoca el slippage. Así que, y hay una forma de darse cuenta cuando desapareció ese colchoncito, que hace como un plop, un pequeño como plup, que uno lo ve, y ahí es cuando pudimos aspirar todo ese meñisco que queda de solución balanceada que está entre el aire en la periferia y el perfluorocarbono en el polo posterior. Así que yo no hago intercambio directo perfluorocarbono-silicón, nunca. Pero bueno, esto es como la cocina. Hay algunos que les gusta hacer una torta de tal forma y de otra forma y le sale a los dos rica, ¿no? Pero bueno, ese es mi concepto de cocinero. Martín, hay dos preguntas de Joaquín Polit. Una dice, ¿qué tinción usas en casos de los pelamientos, supongo? Y si siempre colocas el lío antes de la vitrectomía. Sí, me gusta colocar el lente intraocular antes de la vitrectomía, terminar con la cirugía de catarata y luego enfocarme en la vitrectomía. Siempre cuando son cirugías combinadas, que son la mayoría, primero hago la cirugía de catarata como si fuera un cirujano de catarata. No pongo los trócares, nada, hago la cirugía, paracentesis, lleno de cámara anterior con sustancia viscoelástica, incisión de 2.2 milímetros, capsulorexia con sustancia viscoelástica, iridisección, facomosificación, implante lente intraocular bajo viscoelástico, aspiro el viscoelástico, por arriba y por debajo del lente, hidrato las incisiones, no hidrato mucho las incisiones, me gusta dar un punto de nylon simple en la córnea, no me gusta hidratar mucho la incisión principal, porque a veces esa hidratación me hace perder visualización en la periferia. Entonces prefiero darle un punto y ese punto o lo saco antes de que termine la cirugía o lo saco luego. Ese punto me va a permitir hacer una muy buena autoindentación sin riesgo a que sin querer con una maniobra toque la incisión y pierda cámara y entonces el lente se me vaya para arriba. Y o sea que hago primero la cirugía de catarata y una vez que termino, es como que viene otro cirujano y viene y hace la cirugía de retina. Tengo ese concepto. He tratado de hacer todas las variables posibles, pero lo que siempre vi es que cuando uno coloca los trócares antes de hacer la cirugía de catarata, se comporta totalmente distinto el ojo. ¿Sí? Porque al colocar los trócares, algo de pérdida de vitrio, Ya la plodica, sí. los trócares hay, y entonces hay otro juego, como otro bamboleo, otra profundización de la cámara anterior, y prefiero no hacerlo así. ¿Sí? Pero bueno, antes, cuando los trócares no eran tan afilados y tan buenos, colocaba la infusión y el trócar de la infusión y luego hacer la cirugía. Empezaba al principio colocando los tres, luego la infusión y luego con los trócares modernos hago directamente la cirugía de vitrectomía una vez que termine todo. Y la pregunta es, ¿coloco el lente? Sé que si uno coloca el lente intraocular al final de la cirugía, de alguna forma tenés un poco más de visualización homogénea en toda la retina. Entonces, pero a mí me gusta colocarlo al principio para ya olvidarme de esa parte. Y hace un tiempito, hace como 3 años, hicimos una pequeña publicación con el doctor Francone, que estuvieron también unos ingenieros ópticos involucrados, que yo me daba cuenta de que si nosotros terminábamos la cirugía de catarata, y a veces en esos ojos con desprendimiento de retina o vitrio muy licuefacto, para que el ojo quede bien tenso, se profundizaba mucho la cámara anterior, uno hidrataba y profundizaba la cámara anterior para que el ojo quede normotenso. Después colocabas el trócar, la infusión, y el lente quedaba en la posición anteroposterior del lente, o la posición efectiva del lente intraocular quedaba muy posteriorizada.
Entonces lo que hacíamos para mejorar la visualización era, una vez que colocábamos la infusión, deprimíamos la paracentesis, así la presión se mantenía, pero el diafragma herido cristaliniano se iba para arriba, el lente se iba más hacia la córnea, y de esa forma mejoraba muchísimo la visualización de la periferia durante la cirugía. Y es algo que comúnmente hago. ¿Cómo hago termino la cirugía, hidrato, presurizo el ojo, coloco la infusión y antes de colocar las otras dos entradas con una espátula Castroviejo, deprimo un poquito la paracentesis, entonces entra fluido por la infusión y la posición efectiva del lente se anterioriza. ¿Sí? Entonces se viene más para arriba y de esa forma durante la cirugía ves mucho mejor la periferia. Es algo muy útil y si quieren les mando la publicación que habla digamos, a partir de un hallazgo intraoperatoria, le da toda la explicación óptica de por qué ocurre ese fenómeno. Así que... Gracias, Martín. Hay otra pregunta de la doctora Anaya y es si siempre haces capsulotomía posterior y cómo manejas la molestia del empañamiento del lente durante el intercambio. La capsulotomía posterior la hago únicamente cuando la cápsula posterior está con opacidad. Y el empañamiento de la cápsula posterior, también hicimos un video científico muy lindo que lo presentamos en el ASRS, en la American Society of Retina Specialists, que básicamente muestra cómo manejo el empañamiento. Y fíjense que en este video, medio que lo pasé medio rápido, con metilcelulosa. Aquí, claro, probamos distintos viscoelásticos y el viscoelástico que es el indicado es colocar una gotita de metilcelulosa. Miren acá, en este caso, que perdí visualización porque se empañó el lente. Entonces coloco una gotita mínima de metilcelulosa. No cualquier viscoelástico, por favor. Si ponen Hilon o algún viscoelástico pesado, es un desastre, porque no ves empañado, pero ves muy aberrado, mucha aberración. La metilcelulosa rápidamente hace un coating sobre la superficie posterior del lente intraocular y te da una visualización en menos de un minuto perfecta y puede durar 20 minutos más. Fíjense qué buena visualización tenemos. O sea que esto es un concepto importantísimo que todos los cirujanos vitreoretinales tienen que tener, que cuando uno tiene la cápsula posterior, una capsulotomía posterior, que uno lo puede obtener intraoperatoriamente o preoperatoria, podemos tener ese gran problema que es el empañamiento del lente intraocular, que se soluciona muy fácil con esta mini gotita de metilcelulosa sobre la superficie posterior del lente. ¿Y también usa metilcelulosa en la córnea, doctor, durante el procedimiento? Siempre. Eso es otro tip bueno. Claro, es importantísimo porque la metilcelulosa por más o menos 15, 20 minutos, pero por lo menos siempre 15 minutos mantiene una buena lubricación de la córnea y una buena calidad de visualización sin que el ayudante o la instrumentadora nos tenga que estar mojando la córnea. Y otro tip importante es utilizar viscoelástico pesado para cuando utilicemos los lentes de contacto para cirugía macular. Yo utilizo Hilon entre la córnea y el lente de contacto, el menos 59 o el plano convexo, que son los lentes de contacto de visualización directa para realizar cirugía macular. Siempre utilizo viscoelástico pesado entre la córnea y el lente de contacto porque este lente de contacto con viscoelástico pesado vamos a tener excelente calidad óptica y a su vez el lente se tiene fijo y no se mueve para los costados, entonces tenés una estabilización perfecta del lente intraocular. Buenísimo, doctor. Sí. Una última pregunta mía. ¿Usted usa o en algún caso recomienda retinopexia neumática? Porque había una tendencia fuerte en otros países de mucha retinopexia neumática. Nosotros realmente aquí no la realizamos mucho, pero no sé usted en sus casos si la tiene entre el repertorio o realmente no. Sí, el tema yo siempre, es como me entrenaron, me dijeron, si vos
si vos tenés todas las posibilidades de darle al paciente una cirugía pronta y bien hecha, y tenés cerca de un 98% con una cirugía de solucionarlo, ¿para qué ir a algo que tiene 80%? O 80 y pico. Entonces, probablemente mi medio actual en donde estoy no tenga mucho sentido. Pero si uno está en un hospital o en un lugar en donde los pacientes tienen que esperar 3 meses para una cirugía, y etcétera, etcétera, creo que tiene mucho sentido una retinopexia neumática. Entonces creo que es en el ámbito en donde uno está, más allá de buscar el caso ideal, ¿no? Desgarros superiores, etcétera. Pero si yo hoy me dicen hacer una retinopexia neumática, no sé cómo empezar. Me tendrían que enseñar a alguno de ustedes, porque no... es más, hasta sentiría angustia. Digo, uy, ¿cómo? Y no le aumentará la presión, y entonces no he hecho nunca en mi vida una. Pero no es que hablo en contra de ella, sino creo que es excelente para lugares en donde no tengan la capacidad o están sobrepasados y necesitan atender muchos pacientes. Entonces esto es un procedimiento realmente rápido y bueno, y bastante más efectivo que retardar una cirugía meses, como a veces pasan en hospitales de este país. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Martín? ¿O ya podemos agradecerle y dejarlo que Huguito, ¿ustedes labure? hacen muchas retinopexias neumáticas? No, el concepto de neumática, que creo que es el que está aprendiendo Joaquín, es un procedimiento más de necesidad urgente en la Claro. eventualidad que no haya posibilidad de llegar a cirugía, siempre y cuando cumpla los requisitos puntuales de una neumática exitosa. Un desgarro único, un rótico único, máximo 2, de 9 a 12, que el paciente tenga la condición de no tener mucho PBR para que se vaya a expandir, pero casi nunca lo utilizamos como un procedimiento definitivo, sino más como algo de urgencia mientras se puede llevar el paciente a cirugía. Sí, de Sí, hecho en Alcon en realidad hay una empresa que le desarrolló eso, y Alcon está por empezar a comercializar, que son unas pequeñas lapiceras que ya uno Viene cargado el gas. está precargado, y haces tic así como una bastín, como una hilía precargado, y listo. Ya están pronto, creo que este año o el año que viene ya se comercializa eso. Y también va a venir de la misma forma con una especie de jeringota, que uno dice 12, 13, 15, 20, no sé, una jeringa grande, 60 cc para precargado para el gas C3F8 o SF6. Pero bueno, en el mundo se utiliza bastante la retinopexia neumática. sí, Ahí, en el momento estamos como entre 2 y 3%, y solo para los casos muy buenos. Casi que un desgarro que tú dices, tiene como mucho líquido. Ese es un DR muy localizado. Yo sí hice Claro. mucha neumática en los 80s y principios de los 90s, y el seguimiento era 60% de éxito, no 80, era 60%. Entonces la cantidad de reoperaciones y la cantidad de trabajo que tienes que hacer en el posoperatorio de esos pacientes es muy alto. Es Y muy además el alto. Sin paciente embargo, como que se queda como que fracasó la primera, ¿o no? ahora pues hay un renacimiento, y está muy de moda, pues, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho porque son los canadienses los que más empujan, y ellos tienen unas largas listas de espera para cirugía, y los pacientes esperan mucho. Entonces yo creo que tienes toda la razón, depende de tu entorno. ¿Y ustedes, los médicos jóvenes, están aprendiendo a neumática? ¿Vos, Joaquín, estás haciendo alguna? Yo realmente no estoy haciendo. Lo que llevo el fellow hemos hecho solo una. En un paciente de 45 años, de jarro superior, sin hemorragia vítrea, sin uveitis. Fue un caso muy único, le fue muy bien a ese caso puntualmente, pero el seguimiento fue mucho más traumático que un paciente vitrectomizado, el cual uno al día siguiente ve la retina perfecta y la evolución es mucho mejor. Pero sí he escuchado mucha tendencia de otros fellows en otras partes de Colombia, que ha venido la tendencia, sobre todo de Canadá, que están haciendo mucha Claro. más neumática que antes,
pero yo soy más de la escuela del doctor Castro. Sí, sí. Sí, a mí es como, no me la prohibieron, pero casi, cuando empecé. Y papá ya había hecho, mi papá todavía sigue trabajando conmigo, tiene 77, cumple este año, o sea que hizo muchísimas también en los 80 y los 90. Y bueno, y es el concepto que les digo yo, ¿no? ¿Para qué si con esto se curan casi todos? La solución Pero, definitiva al final, al fin y al y sí. cabo. Pero depende de lo que uno, si uno tiene mucha demora, creo que es espectacular. Si uno elige el caso, como decía Huguito, el caso ideal, los casos ideales pueden andar mucho mejores, ¿no? Pero si uno puede darle todo al paciente y hacer una vitrectomía y solucionar el problema, creo que es lo ideal. Así que bueno, Huguito, Bueno, ahora te dejo Martín, que cierres. muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por tus presentaciones, por tus videos tan espectaculares y espero que nos veamos pronto, pero face to face. A ver cuándo Sí, será sí. eso. Sí, No sé voy si a ir alguien a quiera... Faco Caribe, así que pronto voy a estar en Barranquilla. ¿Vienes para Caribe? Sí, para Faco Ah, Caribe. bueno, ahí Así nos que, vemos. Yo tengo invitación allá dale, también. qué Listo, bueno. aquí conversamos. Martín, de nuevo, muchas gracias. Un abrazo. Feliz fin de Chao, muchas semana. gracias por la invitación. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chau, chau.